¿Cómo les va, gente querida? Bueno, estamos en un nuevo video de Siciliano en el taller. Muchos se preguntarán qué es lo que tengo acá, otros ya lo conocen. Esto es todo el sistema de calentamiento completo de un termotanque antiguo, que hasta la actualidad puede llegar a haber algunos que funcionen exactamente de la misma manera, solamente que cambiando la composición de algunos elementos. Por ejemplo, tenemos el quemador, que es de fundición. En los actuales es de aluminio con alguna aleación. Esto es una hornalla grande, valga la comparación, es una hornalla de 8000 calorías. Después tenemos la termocupla y el piloto. Después les voy a contar qué función cumple cada uno. Tenemos la termocupla, que va hasta la unidad magnética. Tenemos el caño del piloto, que va hasta el unicontrol, y el caño del quemador, que sale del unicontrol al quemador. ¿Cómo empieza la situación? Muy bien. Imagínense que acá tenemos un caño que trae gas. Acá tenemos seleccionada la posición piloto. Presionamos la válvula de seguridad. Habilitamos el paso de gas mediante el cañito al piloto. Durante unos segundos mantenemos presionado, obviamente, arrimamos un fósforo, un encendedor, prende, mantenemos unos segundos apretado, calienta la termocupla y comienza un proceso eléctrico que acciona la electroválvula, que está metida acá adentro. Es una unidad magnética que funciona con una corriente, que esa corriente se genera a través de la termocupla. Después, si quieren, les puedo detallar mucho esa parte del tema, pero vamos por conocimientos básicos y genéricos. Si todo está bien, el piloto ya queda prendido. Perfecto. Entonces, ¿qué me falta hacer? Seleccionar desde el control la temperatura que yo quiero para el agua. Obviamente, va a salir gas del unicontrol al quemador. Ese gas va a entrar en contacto con el piloto y va a prender. Una vez prendida la hornalla gigante, se va a empezar a calentar el agua, obviamente. Cuando el agua llega a una determinada temperatura, que es la que nosotros elegimos mediante el unicontrol, esta parte de acá, que se llama termostato, es la encargada de que corte, o sea, que se apague el quemador, quedando prendido el piloto para un nuevo ciclo. Obviamente, si yo abro la canilla, me voy a bañar o determinada situación, el termostato va a recibir agua fría, se va a enfriar y otra vez va a abrir el paso de gas, haciendo que, como el piloto está prendido, encienda la hornalla. Dudas que tienen siempre o frecuentemente las personas es: ¿se puede cerrar la llave de paso de agua sin apagar el termotanque? Por supuesto que se puede. El termotanque nunca se queda sin agua. El termotanque es un calentador de agua por acumulación, no por circulación. Un calentador de agua por circulación es lo que se conoce como calefón. Esto es un termo, es como una pava de tomar mate. Mientras no haya circulación de agua, esto se va a mantener apagado. En cuanto baja la temperatura, ya sea porque la usamos o no la usamos, esto se va a enfriar y va a volver a prender. Obviamente el agua caliente va a durar hasta que termine la capacidad del termo, ya sea 80 litros, 40 litros, 120 litros. Pero no es necesario que lo apaguemos en caso de cerrar la llave de paso. Porque mucha gente pregunta: ¿es peligroso que prenda con la llave de paso cerrada? No, para nada. Para nada, porque a veces el termo prende porque el agua que hay acumulada dentro, que no está siendo usada, baja su temperatura.
y como tiene que estar lista a servicio cuando uno lo necesita, prende. Después, bueno, esto tiene un pico que tiene que tener una llama determinada, que tiene que alcanzar para calentar la termocupla y a la vez para encender lo que es el quemador. Hoy en día hay muchos sistemas de termos que siguen funcionando de la misma manera, no ha evolucionado mucho. Yo después le voy a ir mostrando los pequeños cambios que hubo, solo que esto pesa y bueno, es en fundición, eran materiales eternos. Esto era de un RIN antiguo, de primera generación. Obviamente ahora vienen de otro material, hasta llegar a esto. Esto, bueno, se los voy a explicar en otro capítulo de Siciliano en el taller, que me costó mucho que alguien tenga que cambiar un ring de nueva generación, ya con sensores de temperatura, piloto analizador de monóxido de carbono, o sea, con muchas cosas que en este momento serían de avanzada. Miren cómo es el quemador de este, por ejemplo. Y esto es de alta recuperación. Así que bueno, espero me sigan. Espero haber aclarado un poquito sus dudas de cómo funciona un termotanque. Bueno, y si tienen alguna duda más o algo omití, me lo pueden preguntar por WhatsApp, en los comentarios o por privado, como generalmente hacen. Pero básicamente el funcionamiento es eso. Esto prende, calienta el agua, el termostato llega a la temperatura deseada y corta, quedando prendido el piloto para empezar un nuevo ciclo. Les mando un saludo grande.